Muy bien, no es, digamos, este el momento para que respondamos en extenso a si hablemos de identidad cultural o no. Yo les voy a pedir que hablemos de identidad cultural y que un poco lo pongamos en esos términos de esa apreciación positiva de esos rasgos culturales que un lugar del mundo como América Latina, hablando en esos términos de las generalidades, puede ofrecernos como posibilidad de estudio y como posibilidad para problematizar cosas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que proponemos es que hablemos de las manifestaciones de lo sagrado en sus múltiples formas de expresión, hegemónicas y subordinadas, ortodoxas, híbridas, colonizadoras, sincréticas, porque todas ellas han sido un aspecto básico de la referencia sobre la identidad que se han hecho tradicionalmente sobre la manera de ser de eso que llamamos, y que tampoco a veces sabemos muy bien cómo definir, que llamamos América Latina. Entonces, José, muy bien. La pregunta por la identidad cultural de América Latina tiene en el ámbito de lo religioso un ámbito de enunciación prometedor que pone a los interesados frente a lo que para algunos constituiría un factor esencial, es decir, un factor esencial de lo latinoamericano es el sentimiento religioso, ¿de acuerdo? Y para otros, un rasgo hegemónico de imposición de una confusa identidad cultural, ¿de acuerdo? Y es muchas veces el lugar común, pero no solamente el lugar común. O sea, o de un lado se asume que como el sentimiento religioso es fundamental y, pues, en otros términos, esencial, entonces que realmente esto hace parte de lo latinoamericano, por ende, como hace parte también de lo cultural en muchas partes. O de otro lado, que es un rasgo hegemónico. Y en ese sentido como que se mueven, a veces muy pendularmente incluso, como las referencias a lo religioso. Entonces, el punto de partida que queremos poner como reflexión es justamente el hecho de que en la exhortación apostólica Eclesia en América, Juan Pablo II asienta la idea de que este es el continente de la esperanza. Se sabe de sobra que hay razones para esa postura, ¿no? Casi la mitad de los católicos del mundo, el rol fundamental de la Iglesia Católica en los diversos ámbitos de lo público y una cantera de vocaciones que disminuye el déficit con respecto a la ausencia de ellas en el autodenominado mundo desarrollado. Esas son solo algunas de las razones por las cuales se podría perfectamente argumentar con Juan Pablo II el hecho de que América Latina sea precisamente un continente de esperanza. Además de ello, digamos que un aspecto indudable es el hecho de que la constitución cultural de América Latina alrededor del catolicismo, a través de la empresa que asumió la evangelización, esa empresa colonizadora que asumió la evangelización, sabemos hace cuánto, como justificación, asume que el catolicismo como un componente identitario de lo latinoamericano. Llama la atención que muchas conformaciones discursivas asumen la idea de reserva al referirse a América Latina. Reserva de la biosfera, reserva natural, ¿de acuerdo? Reserva del oxígeno del planeta. Ok. Llama la atención porque también se asume discursivamente que América Latina es una reserva espiritual. Y en unos términos que tampoco son tan lejanos de los anteriores. Ese es el hecho que queremos hacer notar como para que podamos charlar de las otras cosas, como para que podamos mirar los escenarios. Nuestra pregunta entonces, como sugerencia para todos y todas es, ¿acaso solo el desenvolvimiento de los procesos de imposición iniciados en el siglo XVI es la única referencia de que esa reserva, de que ese continente de la esperanza, en últimas, es la única referencia de la identidad religiosa en América Latina? De alguna manera eso es lo que pretendemos proponer acá. ¿O en qué podría radicar ese sentido de continente de la esperanza, por ejemplo? Es un poco la pregunta y el cuestionamiento que nos hacemos. Hubo un problema con las letras de la presentación, pero bueno, nos acompañamos de las imágenes porque no tienen mayor sentido vistas así. Devuelve, José, por favor. Lo que yo les propongo entonces es que hagamos una muy rápida visita
¿sí? Por 3 escenarios, por 3 macroescenarios, digamos, por 3 macroescenarios de lo religioso constitutivo de América Latina. Hacemos unas caracterizaciones que son bastante básicas y luego recogemos para ir hacia la pregunta y para volvernos a plantear el asunto del continente de la esperanza o de la identidad religiosa de América Latina, ¿de acuerdo? O de la reserva espiritual del mundo, pensada en términos de América Latina. Eso es lo que hacemos. El escenario número 1 lo hemos llamado los dioses y diosas de la tierra, del agua y del cielo. Resulta por lo menos curioso que se siga viendo las complejas sociedades amerindias bajo la óptica de parámetros decimonónicos, que reducen la complejidad de sus realizaciones a esquemas teóricos reducidos. Animismo, totemismo, esquemas explicativos que si bien son base teórica fundamental, no se pueden convertir en herramienta absoluta de análisis para esclarecer muchas de las temáticas que nos ocupan acá. No es posible seguir asumiendo notas disonantes que homogenizan para subvalorar la complejidad de un ámbito religioso, como, por ejemplo, en el mundo ameríndio. En alguna ocasión, preguntado por el proceso de evangelización, esto es una entrevista de los 90, el entonces rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, preguntado sobre la rapidez del hecho evangelizador en América, respondió que hay que señalar que a lo largo del primer siglo de evangelización, siglo XVI, se desarrollaron nuevos métodos de transmisión del mensaje, se procuró inculturar la buena nueva y se benefició a las lenguas indígenas, lenguas en las que prevalentemente se evangelizó, dotándolas de escritura alfabética. A lo que añadió, las potencialidades del Evangelio respecto de las características culturales de los pueblos indígenas, incluso se extirpó el alma ante el terror de una naturaleza. Se extirpó del alma del indígena el terror ante una naturaleza que se consideraba arbitraria y todopoderosa.